Ejercicio 2. Se ha comprobado que el tiempo de vida de cierto tipo de marcapasos sigue una distribución exponencial con una media de 16 años. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona a la que se le ha implantado este marcapasos se deba implantar otro antes de los 20 años? Si el marcapasos lleva funcionando correctamente 5 años en el paciente. Entonces, lo que estamos diciendo acá, vamos a ver, los datos. Tiene un promedio de vida útil de 16 años, ¿no es cierto? Lo saco Landes 1 sobre Landes 1 sobre beta, en los cuales tenemos, dice, ¿cuál es la probabilidad de que se deba reimplantar otro antes de los 20 años? Entonces, antes de los 20 años yo tengo que reimplantar otro, en los cuales, ¿qué dice? Antes de los 20 años yo tengo que ponerlo, ¿no es cierto? ¿Qué habíamos dicho anteriormente? La probabilidad de que sea menor al valor X es 1 menos a la lambda por X. Entonces, en los cuales, ¿qué tendríamos acá? Lambda por X sería, ¿cierto? 1 sobre lambda, que sería el promedio de 16, por X, que sería 20. Sería 0.713. Entonces, esa es la probabilidad de que antes de los 20 años. ¿Sí? Veamos ahora, otro literal. Es muy importante esto, por favor. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya que cambiar a los 24 años? A los 24 años dice que se tiene que cambiar. Entonces, primeramente yo tendría que tengo que saber que a los 24 años voy a cambiar, pero ya sabemos que lleva ¿cuánto? Ya sabemos que lleva 5 años de funcionando correctamente, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Entonces, ¿qué tendríamos? Que la probabilidad de que ya va funcionando, ¿cuánto? 5 años. Entonces, esta es una probabilidad que condicional. Entonces, miren, entonces dice, la probabilidad que llegue llega a los 24, dado que ya funcionan, ¿qué? 5 o va a funcionar más años. Entonces, sería la probabilidad de que está desde 5 hasta 24, dada la probabilidad que ya funcionan 5. Entonces, ¿qué tendría que encontrar? La probabilidad de 5 hasta los 24, que sería 5 hasta los 24, 1 sobre beta, que es 16, e a la menos x sobre beta, que es 16. Integrando esto y evaluando desde 0 a 24, ¿sí? Perdón, desde 5 a 24, yo tendría 0,5085, que es la probabilidad de que llegue hasta los 24. Pero ahora la probabilidad condicional, que ya funcionan los 5. Los 5 desde 5 al infinito, integrando lo mismo que habíamos visto anteriormente. Pero para no estar haciendo eso, ya habíamos dicho, la probabilidad de que sea mayores a 5, ¿qué era? Mire, aquí está, e a la menos lambda por t. Entonces, dice mayores a 5, e a la menos 5, lambda, que es igual a 1 sobre beta, y tengo 73. Reemplazando estos valores acá, 0,5085 sobre 0.3616, tengo 69%. Entonces, la probabilidad de que haya que cambiar a los 24 años es del 69%. ¿Sí? Entonces, continuemos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio dice, la longitud de tiempo para que un individuo sea atendido en una cafetería es una variable aleatoria que tiene una distribución exponencial con una media de 4 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona sea atendido en menos de 3 minutos en al menos 4 de los 6 días? Sí, parece trabalenguas, pero le explico. Lo que está diciendo que usted va a una cafetería y ellos se demoran en su pedido en servir 4 minutos. Pero ahora usted quiere saber cuál es la probabilidad de que le sirvan, ¿qué? En un tiempo de 3 minutos, menos de 3 minutos, ¿no? Pero dice que usted va a ir a una cafetería, ¿cuánto? 6 días. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que de esos 6 días, al menos en 4, le sirva, ¿qué? Menos de 3 minutos. Eso es lo que está indicando. Entonces, primeramente yo tengo que hallar una distribución, lo que está poniendo aquí, exponencial, y está hablando de tiempo. Entonces, el tiempo dice la probabilidad de que se demoren menos de 3 minutos, ¿sí? Entonces, la probabilidad de menos de 3 minutos, habíamos dicho,
en la teoría es 1 menos d a 1 sobre beta por x, 1 sobre beta que es 4 por x que es 3. Teniendo en este caso, como estoy reemplazando por t, vendría a ser el valor de acá, 0,50. Entonces esta es la probabilidad de 52.76% de que me sirvan en la cafetería menos de 3 minutos. Pero ahora, yo voy a ir 6 días. ¿Cuál es la probabilidad ahora de que esos 6 días me sirvan en al menos 4 días que me sirvan en menos de 3 minutos? Nos veamos. Entonces aquí yo tengo que aplicar la distribución binomial. Y en la distribución binomial, entonces, ¿esto en qué se convierte? En la probabilidad de éxito, y Q sería la probabilidad de fracaso, que es 1 menos 0,5276. En 6 días, X mayores a 4. Como dice, al menos, entonces sería 4, 5 y 6. Entonces, aplicando la distribución binomial, entonces yo ya tendría acá, que sería 6 combinación X, recuerden, N combinación X por P a la X por Q, N menos X, ¿no es cierto? De 4, de 5 y de 6, teniendo 39.68, que es poquísimo, ¿no? Nos dice que hay una probabilidad de 39.68% de que me sirvan en al menos los 4 días en menos de 3 minutos, ¿sí? Vamos al último ejercicio. En el último ejercicio, que va a ser completo, miren, dice, la vida en años de un cierto interruptor eléctrico tiene una distribución exponencial con una vida promedio de 2. Si 100 de estos interruptores se instalan en diferentes sistemas, ¿cuál es la probabilidad de que a lo más 30 fallen durante el primer año? Lo mismo, miren jóvenes, beta 2, este T, tiempo 3 me está diciendo aquí, ¿no? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 30 fallen durante el primer año? Bueno, aquí está mal puesto. Aquí sería 1 realmente, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es del T1? Dice que fallen durante el primer año. Miren, durante, hasta el primer año van a fallar, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que a lo más, o sea, a lo más fallen 30 durante el primer año? Entonces, ¿yo qué tengo que encontrar primeramente? La probabilidad de tiempo. 1 por E a la menos 1 medio, que sería 1 sobre beta. Beta que sería el valor de 2, ¿sí? ¿No es cierto? Y teniendo 39.34. Esta es la probabilidad de tiempo. Entonces, ¿qué? ¿Fallen qué? Durante el primer año. Ahora veamos. Dice, yo tendría que hacer, ¿no es cierto? Como habíamos visto en el anterior ejercicio, la probabilidad de que a lo más fallen 30. ¿Qué sería hacer? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Hasta dónde? Hasta el 30. Pero se dan cuenta que es un trabajo extenso. Tal vez en el software o en el Excel podríamos encontrarlo. Pero si yo no tengo el Excel, entonces, mire, yo puedo aplicar ahora la distribución normal. ¿Qué dice? Que a lo más fallen 30. Entonces, recuerden que habíamos dicho, ahora esto yo tengo que encontrar el valor z, y z es igual a x menos la media por la desviación estándar, igualito como lo hice anteriormente. ¿Qué tengo que encontrar? Este valor de p se convierte en la probabilidad de éxito. ¿Y cómo encontrábamos la media? La media es n por p, que sería n son 100 por p 0.3934, teniendo 29.34, la media. Ahora, la desviación estándar es de n por p y por q. Reemplazo los valores, tengo 4.88. Reemplazando el valor de x, que es 30, la media 39.34 y la desviación estándar. Tengo un valor de z es igual a 1.91. Como lo habíamos visto entonces nosotros anteriormente, ya podemos calcularlo utilizando la tabla, ¿no es cierto? En la tabla punto 3, como les había indicado anteriormente. O vamos a ponerlo utilizando el GeoGebra, como habíamos nosotros visto ya, ¿sí? Para basarnos e identificar cuál es el valor que yo voy a tener. Recordarán que me dice menores que 1.91, en este caso entonces el área desde la menos de infinito hasta el menos 1.91.
Entonces veamos, nosotros habíamos dicho aquí, para que ustedes se acuerden, vamos a vista, hoja de cálculo. En hoja de cálculo obtengo esta opción, voy cálculo de probabilidades. En cálculo de probabilidades dice que sea el valor que, a ver, decía desde la izquierda, ¿no? Desde la izquierda, desde el menos infinito, que llega a menos 1.91. ¿Cuánto es este valor? 0.0281. Ahí está. Este es el valor, el área que estoy teniendo. Entonces, esta es la probabilidad cuando vale menos 1.91. Entonces, veamos. Y eso es lo que nos decía anteriormente. Entonces, el área que estamos teniendo y que vale hasta menos 1.91 en la tablita es 0.0281. Entonces, aquí tendría la probabilidad. Si yo hago en probabilidad sería 2.81% de que fallen 30 durante el primer año. Eso sería, jóvenes. Agradezco por su atención.